Agradecemos mucho a quienes se conectan y que posteriormente van a escuchar y ver este video. Un saludo para todos y todas que están allí conectados. Un poco lo que teníamos en la guía, que esperemos lo hayan leído. La idea es que el día de hoy tenemos como objetivo principal brindar un marco experiencial que permita reflexionar sobre el papel del ocio y el papel del turismo en un contexto como este. Recordemos lo cercanos, aparentemente cercano que estamos entre lo que es la capital y lo que es mar, ¿no? Recordemos esa pregunta también que tenemos alrededor de qué nos conecta con el mar, ¿listo? Veo que varios vienen bastante empoderados y empoderadas de mar, ¿cierto? Con sus vestidos de baño casi, y vamos a ir pensando qué otros elementos también nos conectan con el mar, no solamente el calor, no solamente las vestimentas, sino la experiencia misma del ocio, ¿cierto? Este calor que ya sentimos, empecemos a observar, a tener como nuestros sentidos abiertos y despiertos para colocarlo también en su guía. Y en su bitácora, perdón. Recuerden también la bitácora, la tarea de la bitácora para esta sesión es que ustedes den respuesta a una serie de preguntas que están también en la guía, ¿listo? Vayan a ir anotando. La tarea no solamente es escribir la respuesta a las preguntas que están ahí, sino acompañarlos con imágenes de la experiencia misma que tienen acá, ¿listo? Para que, obviamente lo tenemos que hacer a mano escrita. Varios me han dicho que si la guía es digital, no. La guía no es digital, se puede hacer digital la bitácora, pero no es digital, ¿vale? Es escrita a mano, con dibujitos, con fotos, como lo consideren, pero esa es la propuesta que se tiene para esto. Entonces, la idea es que vamos a tener ahorita, pues, ese tema de la bienvenida, nos corrimos un poco de tiempo, obviamente. Posteriormente vamos a hacer el recorrido aquí en el museo, luego vamos a hacer el taller de manera simultánea, como es un grupo tan grande, vamos a hacer dos grupos, ¿sí? Ya la profe nos va a colaborar con la división de los dos grupos. Un grupo va a estar aquí en el museo y otro grupo va a estar haciendo el taller y luego nos volvemos a cambiar allí. Posteriormente hacemos un pequeño recorrido y pasamos a terminar la segunda parte de la cátedra, que es a las orillas del río, ¿listo? Donde vamos a hacer también una actividad y miramos si nos queda el tiempo para el baño, ¿sí? No vamos a prometer baños acá, porque no sabemos qué pueda pasar con el tema del tiempo. Y en ese marco, pues también obviamente tendrán el espacio para almorzar. Vamos a tener... importante, pues el taller de pesca artesanal y la actividad también con Aula Viva Itahuazuca, que es de la Universidad Pedagógica Nacional de la sede de Kennedy, ¿vale? Entonces esperamos toda su disposición, esperamos que estén muy atentos, atentas para dar respuestas a esas preguntas que tenemos en la guía y les damos la bienvenida para que podamos empezar a entender cómo ese ocio, ¿cierto? No solamente pensando desde el turismo, que como solemos relacionarlo, sino un ocio más como una actividad experiencial, nos permite también caminar hacia la sustentabilidad, caminar a hacer prácticas sostenibles y obviamente pues construir tejidos con los otros, ¿sí? No nos vayamos a portar como los turistas que criticamos, ¿vale? Recojamos nuestros residuos, tratemos de portarnos bien, si queremos escuchar las aves, si queremos ver fauna, si queremos apreciar esa biodiversidad, tratemos de guardar silencio cuando estemos obviamente en estos recorridos, ¿vale? Eso era todo, esperemos que lo hagan con respeto, que agradecemos también a Onda, al Río Magdalena, a nuestros conductores, a todos ustedes, a las profes por venirnos a colaborar también, a apoyar en este trabajo en equipo y nada, la bienvenida también a este espacio. Inhalamos y cuando exhalemos vamos a sacudir las manitos. Exhalamos. Eso. Vamos a sentir ahora este aire, nuevo aire calientico, ¿cierto? Y soltamos. ¿Listo? Río en calma. Río en calma. ¿Listo? Río en calma. Tormenta. Grupos de 3. ¿Listo? Río en calma. Río en calma. Tormenta, grupos de 10. Rápido, rápido, rápido. Les doy una bienvenida que hayan llegado a nuestro municipio de Onda. Muy bonito, hoy nos está recibiendo con una brisa fresca porque está bastante caluroso. Anoche llovió, pero aquí estamos. Les doy una bendición que hayan venido aquí a Onda. Ahora pasamos al taller del Río Magdalena, a la presentación. Y miramos a ver cómo les agrada a nuestro municipio, ¿listo? La pregunta más del millón, tener mucha precaución cerca del río, no se vayan a acercar mucho al río. Vamos a hacer un taller, el aprendizaje de lanzamiento de atarrayas, que hay muchas personas que lo han hecho, entonces queremos que tengamos esa presentación, que todo nos vaya bien en este taller, y que así como vienen ellos, vienen el otro grupo también, entonces ya los invito a pasar al río Magdalena.
Acomodémonos todos por acá cerquita para la enseñanza, el aprendizaje que se les va a explicar. Creo que nosotros estuvimos hablando con la profesora Catherine de los pescadores artesanales de nuestro municipio. Este corriente de agua que tenemos alimenta miles y miles de familias. Pero ¿qué es lo que está pasando últimamente? Los cambios climáticos nos están perjudicando, pero no es culpa de ninguno, ¿no? Es la naturaleza que nos tiene que castigar por los malos ejercicios que hacemos los seres humanos. Yo soy presidente de una asociación de pescadores. Tengo 90 familias que dependen de lo que yo briego a organizar para proyectos de limpieza del río, mantenerlos organizados, constituidos, para que aquí a mañana o pasado mañana haya algún beneficio para aquellas familias que necesitan el apoyo. Hoy ustedes vinieron a este territorio que es hermoso, pues para mí es hermoso. Yo subo a Bogotá, para mí es hermoso. Donde yo vaya es hermoso, porque mientras tengamos nosotros vida tenemos posibilidad de disfrutarla al máximo. Entonces les voy a explicar el asunto de las atarrayas. El taller de una atarraya es empezar a aprender a hacer esto, un copo. ¿Qué esto es un copo? Él empieza en 20 mallitas. Comenzamos a echarle un hijito, que es para ir ampliando como una falda. Miren quien tiene un hijito que ya va dando cada colgada, cada hijo que se cuelga acá, va abriendo la manta. Ella empieza acá en 20. Allá abajo tenemos 220 mallas. Entonces ha crecido. O sea que los hijos es para el crecimiento de la atarraya. Estos son diferentes nailos que se usan como los pescadores. Diferentes nailos. Usamos 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20. Yo construyo atarrayas de estas pequeñitas, grandes para mi pesca y para vender a los pescadores a lo que necesiten de ellos. Hago mallas grandes, largas y hago recorridos turísticos con entidades que han venido aquí al municipio. Siempre hacemos estos talleres, el aprendizaje de un lanzamiento de una atarraya, que esto es muy importante aprenderlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Que no se pierda la cultura del pescador artesanal de Colombia. Si saben que en Colombia vemos 346.000 pescadores a nivel nacional, entre continentales y marítimos. Continentales, pues yo creo que ya lo saben. Continentales son los ríos, marítimos ya saben que son los mares que tenemos. Y de eso depende el río y las aguas que cuidamos. Yo hago proyectos con la alcaldía municipal, lo hacemos en una federación con varias asociaciones, hacer limpieza en el río, recoger basura. Tenemos una época para hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro río. No solamente nuestro río, es la fuente de vida de miles de pescadores. Y la fuente de vida es el agua para todos los seres humanos de la tierra. Si no cuidamos nosotros el ambiente, todo lo ambiental, cuidemos, sembremos árboles, construyamos lo que más podamos hacer, cuidar las partes hídricas, los ríos, las quebradas, que no nos vaya a faltar el agua. Porque si ven la calor de dónde viene, del secamiento global que tenemos, esos son problemas que tenemos a nivel nacional y a nivel mundial. Les sigo contando. Esta atarrayita tiene unos plomitos que son los que hacen el peso. El plomito tiene un seno
donde se mete el pescadito cuando uno lanzamos la atarraya y tiene un trincho. Estos se llaman trinchos, cuerda en nylon y plomito, ¿sí? Eso es para que cuando usted lance la atarraya el pescadito se meta acá. Entonces usted lo saca. Esa es la captura de la atarrayita. La experiencia del lanzamiento de atarraya, eso es sencillo. Mira. Mira el modo de lanzar una atarrayita. Perdón, mire, mire. Este es el modo de lanzar la atarraya. ¿Sí? Ahora, después de que yo les haga esta demostración, ahorita van a pasar a ver quién puede lanzarla, ¿no? Mira. Esta es la niña de las niñas. Esta es la donde se empieza a construir las atarrayas, vean. Con esta palita se hacen esas pequeñas. Creo que las grandes son más diferentes. Aquí ya estamos haciendo una. ¿Qué es la idea de hacer esta? Colombia, ¿no? Trabajamos un ratico ahí, metemos México. Y la otra tejidita abajo le metemos Francia o Italia. ¿Quién es un ayudante, por favor? Usted que está cerquitica. Eso. Mira. Esto es sencillo, vea. Mira. Acérquese, miren. Mire, esto es sencillo, vea. Uno dice, ay, esto es... No, eso es fácil. Pero aprender a hacerlo, pues le cuesta trabajo a uno, pero es que nadie nace aprendidito, ¿no? No tiene que aprender. Entonces, mire, uno hace esta operación, cuelga la mallita aquí, estoy haciendo despacito, la meto por acá, y mire, ahí está la malla. ¿Sí? Ahí está la malla, ahí está el tejido. Entonces le bajo la manito acá, y ahí me llegó, vea. Ya está el nudo. Vuelvo y le hago la misma operación, y vuelvo y cojo la mallita, vea. Vea. ¿Sí? Mire, fácil. Y así como lo empieza a hacer usted así, mire, vea. Así se empieza acá, y así lo empecé. Y así se empieza. Estas son las agujas, estas son las materias con que nosotros trabajamos. ¿Sí? Esto es industrial. Esto no, esto es artesanal. Esto es hecho por las manos del hombre. Miren esa agujita. Es la más pequeñita. Ya ahí le sigue esta niña, que son muy bonitas. Estas son diferentes clases de madera. Revísenla bien. Mira, ahora les voy a explicar el lanzamiento. Esto viene de atarrayas a atarrayas. Cuando ustedes aprendan a lanzar atarrayas, bueno, algún día aprenderán, pues que se cree que cada uno tiene su arte y pueden tenerlo, pero esto se hace así. En caso de que la atarraya se le pegue, usted se puede soltar, ¿no? ¿Sí? Pero si lo he hecho yo así, si usted ven a alguna persona haciendo esto, dígale que así no se usa. ¿Listo? Aquí, ¿qué quedo yo? Amarrado, ¿cierto? En caso que la atarraya me la lleve un palo o metí un caimán o se la lleve, pues yo no tengo tiempo de salvarme, me harta de agua con él, ¿no? Él está en el agua, pues yo me tomo agua. Entonces, mire, la pregunta, nunca lo usen así. Siempre usar suelta la cuerda. Mire, esto es, mire. ¿Sí? Vean. Y quedó salvado, ¿sí? Le hacemos esta operación. Mire, este es el armado de una atarraya, vean. Mire. Fácil, ¿no? Mira. 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 Este es el modo de lanzar la atarraya. Entonces cuando ustedes van a pescar, uno se pone la pierna un atrasito. Y esto no es, esto es bailadito, vean. Ahora se llama bailadito. Ahora alguien que ya puso cuidado, quisiera que hiciera el intento, yo le entrego armada para más facilidad. Tengo que soltar acá. Sí, así, mire, así como le, así, así. Mira esta posición, vean, bailadito así, ya, bailadito. Ese es un inicio. Suave. Ahora es suavecito, ¿eh? Mire, ahora están bregando, vean.
La cátedra ambiental es una electiva a todo programa de la Universidad Pedagógica Nacional que busca abordar los temas ambientales de manera transversal a las disciplinas con las que cuenta la universidad y que estudia. Tenemos estudiantes, egresadas, personas también de la comunidad que no están necesariamente vinculadas a la universidad, y es ver esos caminos que hay para abordar lo ambiental, es hablar de educación ambiental, de múltiples perspectivas. La educación ambiental y la formación ambiental, que es lo que trabajamos en nuestra cátedra, no es algo que corresponde solamente a biología o a ciencias naturales, sino por el contrario, en el ejercicio docente está para todas las áreas, y también todas las personas deberíamos formarnos en ello para tener mayor sensibilidad, para comprender las relaciones distintas que hay con la naturaleza y construir formas alternativas que sean más respetuosas, ambientalmente más responsables y que nos conecten directamente pues con esta maravilla que es la naturaleza. Tenemos estudiantes de todos los semestres, hemos trabajado desde el 2017-2, hemos tenido versiones semestre a semestre que abordan a partir de una temática esa relación del ambiente desde otras perspectivas. En esta ocasión, la sesión de hoy es ocio y ambiente, caminos hacia la sustentabilidad. Entonces, ¿cuál es esa relación desde el ocio que nos conecta con la naturaleza? Y encontramos allí unos caminos muy interesantes desde la contemplación, desde el disfrute, desde el placer, y en este caso desde el turismo como una experiencia de ocio. Entonces, estamos conociendo el río Magdalena como un ecosistema de gran importancia en nuestro país, en el que convergen pues diversas especies, pero que también representa un sustento para las comunidades, para los pueblos que están alrededor de este río, y que además nos sensibiliza o nos permite ver formas de relación con el ambiente. Este recorrido lo hacemos desde nuestra sesión pasada, en la que hemos viajado teóricamente por la conexión de la sabana con el mar, y en ese trayecto ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la naturaleza? ¿Qué sucede con las comunidades? ¿Qué sucede con la docencia? ¿Y qué hay en torno a la formación ambiental que podamos trabajar desde allí? El deterioro ambiental es algo que nos compete a todos y todas. El deterioro ambiental, además de afectar los ecosistemas, pues tiene una incidencia directa con las comunidades. En este caso, lo que hemos conversado con el presidente de la Asociación de Pescadores, nos comenta cómo desde el cambio climático, desde la contaminación, se afecta la misma subsistencia de las comunidades. El tener un acercamiento a las perspectivas ambientales pues genera mayor sensibilización, cuidado, que pensemos cómo es nuestro impacto como seres humanos en el entorno y de qué manera podemos construir alternativas que nos permitan convivir en armonía con la naturaleza, que nos permitan ser más respetuosos y respetuosas. A la edad de 20 años me volví pescador artesanal, tenía 20 años. Tengo 75 años, o sea que tengo 55 de ser pescador. De esto, del río del mantenimiento, he sacado los 5 hijos que tengo. Con eso hemos estado en ese proceso de diligenciar. El tiempo de veda, tiempo de escasez de pescado, es por los cambios climáticos. ¿Qué son los cambios climáticos? Antiguamente era más diferente los tiempos. Hoy en día, ya 15 de septiembre ya está lloviendo duro, pero bueno, ya se acercan las aguas. Y uno decimos, hombre, ¿por qué no se acercan las aguas? ¿Ustedes sí saben por qué se acercan las aguas? Porque las nubes están subiendo cargadas de agua. Las nubes son las que cargan el agua. Ajá. Cuando veas esas nubazones oscuras sobre esas cordilleras es porque el agua, eso es agua, se está acercando las aguas para caer en los territorios. Ajá. Cuando el cielo está totalmente desparejado, no hay una nube subiendo, nada. No hay agua, estamos lejos de la temperatura del agua. La vida cotidiana del pescador es una vida dura, sincera, amarga, porque muchas veces tiene uno las debilidades del río. El río tiene fuerzas, tiene cosas que contar, tiene historias. El río tiene muchas
hay que tener siempre unas precauciones en el río. Ajá. El río es bonito verlo pasar, pero nunca se vaya a meter al agua si usted no sabe nadar, porque esa es la parte fundamental de la vida del ser humano con el agua. El agua es bonita, porque nos bañamos con ella y bebemos cuando nos da sed. Pero aquí se han muerto muchas personas, no es por darles terror, porque es la realidad. Si usted no conoce de agua, no lo hagan. Que ustedes a mí me han dicho aquí que vienen, es que yo sé nadar en piscina. Eso es en piscina, pero en un agua corriente es diferente, tiene reventones, tiene mansos, tiene diferentes formas de pasar el agua. Claro. Entonces tenemos que respetar el agua, la naturaleza, recuperar las partes hídricas, recuperar los espejos de agua. ¿Qué son los espejos de agua? Donde se reproduce el pescado para los pescadores artesanales. Porque estos son el pescadito que llega aquí viene de 400, 600 kilómetros de recorrido, de donde salen. Por ejemplo, salen de La Gloria, salen de Monpós, sale de Plato Magdalena, sale del Sinú, sale de Vadillo. Vadillo es el de Valledupar, ¿sí? Sí, señora. Y en esas épocas, pues yo también estuve por allá andando, encontraba allá pescado, yo me iba a pescar por allá, en tiempo de noviembre. No, que nos vamos a encontrar la subienda. Durábamos 2 veces comiendo por allá pescadito y yuca, sola con un cafecito, porque el pescado no se salía de las ciénegas. O sea, se iban moviendo. Nos íbamos río abajo con un motores que nosotros yo cargo un motor. Un motor, gracias a Dios, que hace tiempo ya lo tengo ahí. 15 Suzuki y una canoa de fibra muy bonita que compramos ahora días. Entonces, nos íbamos a encontrar subienda. Ustedes supieran las necesidades que pasan los pescadores por allá. Nosotros acá estamos en un palacio. Por allá cuando llueve son unos fangales, unos pedregales, unos parazales, eso es de todo. Y la gente vive así. La vida del pescador es bonita, no la vamos a decir, es bonita, pero en sitios bien estratégicos para uno poder convivir con la naturaleza, porque es que uno vivir por allá, es que no, me lo imagino, por allá es difícil. A mí me salían las lágrimas de ver las criaturas de mi Dios con 5 o 7 niños en una ranchería. Ranchería es una enramada donde viven los pescadores que son de máxima pobreza, ¿no? Pero que hoy en día no hacen el deber tampoco. No es que uno no pueda, porque ningún ser humano tiene derecho a vivir tan pobre, no. Hay que luchar para sobrevivir, para ser adelante, ser alguien en la vida. Lo mismo que están haciendo ustedes, luchando, salir adelante, porque hoy o mañana tendrán sus familias, sus hijos, un bienestar, un futuro, pero que la vida de un pescador es dura también, pero también es bonita. Y yo me siento orgulloso de él, de ser pescador, me siento orgulloso de ser patrimonio cultural inmaterial de la nación, porque eso estamos ya nosotros. Y para mí el sector pesquero es lo máximo que haya tenido yo en los últimos años de vida que tengo. Para mí el río es sagrado. Y yo llevo turistas, yo hago recorridos, yo hago todos los recorridos con equipos, con personal. Y siempre me va bien y hay que esperar las cosas que el río nos brinda a todos los seres que lleguen al río, porque esto es muy bonito. Muchas personas vienen y ¡ay, qué bonito el río! Y no más, pero no le tienen amor, no le tienen cariño, porque por este río Magdalena fue que entró la civilización a nuestro país.
Bogotá en la cátedra anterior, porque en esta versión en la que nos encontramos en el año 2025 es alrededor de los modos de vida con el agua. Estos modos de vida con el agua lo estamos conectando a través de los ríos y estos ríos también cómo llegan al mar. Entonces, en nuestra primera sesión que tuvimos en Bogotá, llevamos a cabo unos ejercicios de cómo nos conectábamos desde Bogotá con el mar, ¿sí? Cómo nos conectábamos también con las montañas, cómo nos conectábamos, montañas donde nacen los ríos, obviamente, y cómo nos iba esto conectando hasta llegar de manera, obviamente, lo metafórica también a esa conexión con el mar. Sabemos la importancia que tiene el río Magdalena al hablar de este tipo de conexiones y por eso decidimos que nuestra segunda cátedra, que tiene que ver con ocio y sustentabilidad, se pudiera conectar con esta idea. Entonces, por eso decidimos traer la cátedra aquí, al río Magdalena. Hoy nos encontramos en el Museo Río Magdalena, en el cual pues, nos han presentado ya una serie de elementos de cómo este río ha sido una vértebra importante para el país. Entonces, dentro de la cátedra ambiental, lo que buscamos básicamente es que los estudiantes que hacen parte de este ejercicio académico tengan elementos para poder identificar esas conexiones que tenemos, que a pesar de que estudiemos en Bogotá, trabajemos en Bogotá, la capital sea Bogotá, tenemos una conexión directa con estos mares, no solamente porque vamos a ellos cuando nos encontramos de pronto de paseo y tenemos esa percepción de que son espacios turísticos asociados al mar, sino cómo nos conectamos también desde lo cultural, ¿sí? También entender un poco esas afectaciones que hay alrededor de fenómenos asociados al turismo de manera descontrolada y también las afectaciones que hacemos desde una ciudad como Bogotá hasta llegar al mar. Vemos ejemplo en esta sesión, los estudiantes tienen que responder y reflexionar alrededor de cómo nos conectamos desde el río Bogotá, pasando por el río Magdalena y luego llegando pues al mar, en este caso al mar Caribe, ¿no? En esa perspectiva también nos interesa mucho que los estudiantes y las estudiantes logren vincular ejercicios importantes en los contextos y en los territorios y de esta manera ir construyendo caminos hacia la sustentabilidad. En esta ocasión, como nos encontramos con ocio, también que logren comprender otra perspectiva de ese ocio, entender que no solo tiene que ver con el turismo, entender que es un tema también más asociado al tiempo, a esas formas de vida y de alguna manera también de resistencia a estas lógicas que todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que trabajar, que tenemos que correr, que tenemos que tomar fotos, que tenemos que hacer un montón de cosas y más bien detenernos un poco y darnos cuenta de lo que tenemos en el paisaje, darnos cuenta de las aves, darnos cuenta, por ejemplo, de lo que nos cuentan aquí y de esa manera pues ir construyendo ideas como profesores para la formación ambiental. Recordemos que el objetivo de la cátedra ambiental tiene que ver con eso, con esa formación ambiental para los maestros y las maestras que pues estarán en todos esos territorios por Colombia. Este museo, ubicado en una antigua bodega de puerto del siglo XVII, ofrece a los colombianos y a los visitantes en general una lectura integral, juiciosa y a partir de la experiencia de un viaje museográfico poder reconocer la riquísima experiencia cultural, civilizatoria, económica, política que ha tenido el río Magdalena en la construcción de este país. Se trata de emocionar al visitante que desconoce mucho del río y lo que hacemos es restablecer ese vínculo perdido que tienen los colombianos con el Magdalena y reconstruir unos hábitos ciudadanos mejores para este país. Como señalaba, el museo está en la ciudad de Honda, un antiguo puerto histórico en el Magdalena, un lugar privilegiado para pensar el río, un lugar que tuvo relación y conexión por la navegación, me salió en rima, el Alto Magdalena y el Bajo Magdalena hasta la ciudad de Barranquilla y también de Cartagena. Honda es una ciudad de pescadores, un lugar de conexión económica, de relaciones con otras poblaciones que están trepadas en las cordilleras y nos enseña qué es lo que significa las relaciones río-montaña, las comunicaciones, los procesos de modernización a la que el río le debemos buena parte de nuestra historia. El museo es también una invitación a viajar por el río. Viajar por el río no es pasear, que por supuesto lo es y muy chévere, pero viajar por el río es una apuesta política, ética y de conocimiento
para entender cómo es ese río. A medida que uno viaja, el río se transforma, va cambiando su dinámica, su color de aguas, su vegetación, su gente, porque en un país tropical que no tenemos estaciones, nos transformamos en el espacio. Óigalo bien, nos transformamos en el espacio. Entonces, estamos a 3.000 metros y vamos bajando a 2.000, a 1.000, a 500, a 0 metros sobre el nivel del mar y cambia, ya lo ha dicho Alejandro, la vegetación, las formas de vida, los recursos, la alimentación, las formas de amar, de comer, el lenguaje. Viajar por el río es vivir la diversidad de Colombia y no echar carreta con la palabra tan manoseada de la diversidad, somos diversos y bla, bla, bla. El río nos invita a vivirla, a experimentarla. Y entonces digamos, un gran atributo del río como un gran itinerario de la diversidad biológica, que es también una diversidad cultural, una diversidad social, de expresiones de todo tipo. Un río, aquí lo decimos mucho, que es andino y caribeño al mismo tiempo. El río ha dejado la pendejada de que los cachacos, que los costeños aquello. No, el río es lo uno y lo otro. Y esa condición bimodal lo hace muy dinámico, cambiante, siempre fluyendo. El río no tiene identidad, tiene muchas identidades ligadas a él y eso lo hace muy interesante, lo hace muy complejo y muy rico en esa inmensidad y en ese recorrido de todos los paisajes. ¿Cómo lo ven? Es emocionante. Y eso es lo que nos parece importante asistir cuando queremos mirar el río y lo que propone como enfoque el Magdalena. El museo propone de eso del río. Eso es lo que es la curaduría, que le preguntaba yo al otro grupo. Mi tarea acá como director es también del curador. Y el curador propone un enfoque, una mirada, o cualquier museo lo propone, con un equipo de trabajo, por supuesto, que me acompaña. ¿Qué queremos ver del río? Entonces un estudiante del grupo pasado me dice, ¿cuál es la problemática del río? ¿Cuáles son sus problemáticas? Y eso me invitó a decirle algo muy interesante, que tal vez el museo propone otra aproximación, es otro acercamiento, otra episteme distinta. Es que hay que pensar invertido. Porque en nuestra formación académica nos enseña a pensar los problemas o problemáticas, porque el problema es un problema investigativo, sino la problemática, que está mal, que los muertos, que la basura, que el río está con problemas ambientales. Eso es así, lo tiene mucho el río. Pero este museo va por otro camino. Es primero entender el río en su riqueza, en su experiencia de vida, en su larguísima ocupación histórica de pueblos. El río tiene 15.000 años de historia y tiene un riquísimo proyectos culturales de muy diversa índole. Los nativos no son los mismos. La palabra indio es una palabra muy vaga, son grupos muy diversos. El río es una pulsión de vida permanente, ¿no? No es retórica. Ese río que uno vive, que asiste, un río que son su gente. No se les olvide eso, el río no es un tema ambiental de agua, con problemas. El río es su gente, sus habitantes que lo ocupan, que lo nombran, que han utilizado sus recursos, que lo viven. Hoy en día lo viven de manera muy fuerte, porque el río es su alimento, es su comunicación, es el agua. Es lo que les permite la agricultura, las arcillas es un río de alfareros el Magdalena. Oye, digamos todo esto y entonces ya tenemos un bagaje complejo y es de ese bagaje que vemos esa pulsión creativa, que la cultura es creación, no es un bailecito ni una tarima. La cultura es construcción de autonomía, de experiencia de habitar un lugar y de crear futuro. Eso es la cultura, no bailecitos ni festivales. Eso no es la cultura. Algo mucho más rico que eso, ¿no? Es conocimiento. El río es una enciclopedia de saberes, de oficios maravillosos que uno se le quita el sombrero.
el pescador no es solamente un tipo que pesca un pez, sino que es un mundo cultural de lo fluvial. Cuando tenemos eso, entonces tomamos un poquito de paciencia para empezar a decir el río es un río de muertos, y sobre esa valoración, que es de orden histórico, económico, ambiental, pues desde ahí examinamos y cómo nos situamos frente a los problemas que tiene el río. ¿Sí me he explicado de ese cambio? Creemos que el río hay que entonces entenderlo primero. O sea, aquí la gente, como dice ahora Alejo, la gente aquí no sabe dónde nace el río, y seguramente ustedes muchos no lo saben. ¿Dónde nace? ¿Por dónde se navega? ¿Quién es la gente? ¿Cuáles son los 128 municipios que tiene el Magdalena? Y esos municipios, pero hay muchísimos pequeños corregimientos, veredas a las que yo he estado, donde el río es potentísimo en la vida de la gente. La gente está produciendo vida, formas de vida distintas y todas ligadas al río. Sí, yo me emociono como antropólogo de ver la cultura poderosa ahí en cada momento. Y eso entonces me cambia mi lectura del río, porque nos encanta entonces solo hablar de las cosas malas, porque creemos muy serios que estamos diciendo tiene tantos muertos. Por supuesto que esos muertos los tiene, que el río ha sido un río de la violencia. ¿Por qué ha sido un río de la violencia? Porque es un eje estratégico y los grupos armados controlan el río. Bolívar lo había dicho. Quien controla el río controla el país. Y digamos, Bolívar se catapulta como un estratega militar liberando el río. En Salamina, en Tenerife, en el Banco. Aprende esa estrategia y comienza su proyecto libertario con el río. Entonces el río es una pasión de entendimiento de país más allá de unos juicios rápidos. El río Magdalena es ese solo río, es su totalidad, lo que ocurre abajo implica arriba y viceversa, pero el río son muchos ríos. Un río, muchos ríos. Eso es muy bonito pensarlo. Entonces somos la totalidad y somos la parte. Con eso está construido el sistema de conocimiento. Lo inductivo y lo deductivo se mueve así. La parte contiene al todo y el todo la parte. Y a tu pregunta, el Magdalena entonces nos da ya la claridad nos habla del río total, bajo una experiencia histórica, política, de conquista y de guerra del mundo hispánico que llega a finales del siglo XV, principios del XVI, y en 1501 el mundo hispánico encuentra un río grandísimo, está tanteando, ensayo-error para meterse a tierra firme y se encuentra con un río enorme y grande. Ese día que se encuentra con el río, en abril de 1501, con los grandes geógrafos, con Juan de la Cosa, y ese día en el calendario católico de la época se celebraba la conversión de María Magdalena. Por eso el río lo llaman Río Grande de la Magdalena, que fíjense, es un dato histórico muy rico, porque ya sabe uno, desde ese momento empieza otro mundo bajo un modelo de civilización hispánica, europea, católica. Aquí todo se va a nombrar santos porque esa es la gran guerra de la contrarreforma. Hay que saber de Lutero, de su reforma y de la contrarreforma, y todas estas tierras de América son tierras para el papado. Por lo tanto, desde el Magdalena y Santa Marta y Santa Fe de Bogotá y la Villa de la Candelaria de Medellín, etcétera, toda la toponimia es católica, ¿cierto? Se nombra un mundo, sus prácticas, su organización urbana. El río va a ser una cremallera, un rosario, para seguir en el lenguaje religioso, un rosario de pueblos fundados por el mundo hispánico para avecinar a la gente, para ascender a las tierras altas, para construir ciudades cuyo eje principal y cuya avenida principal es el Magdalena. Pero entonces eso, el río todo es el río Magdalena que hoy conocemos, lo seguimos nombrando así, el río Magdalena, pero eso nos dice que el río es también muchos otros ríos históricamente. El río es el Huacayo en la primera parte por un mundo indígena que lo habitó en un transecto de ese río. Lo que venía diciendo del río son muchos ríos también.
El Huacayo es el río de las tumbas, donde está San Agustín, tierra adentro. San Agustín es un nombre completamente absurdo, ¿no? Pero ese es el proceso de nombramiento. Pero la estatuaria prehispánica de un proyecto tremendo, de una necrópolis, es nombrada con un santo católico. Pero bueno, es la imposición de un nombramiento. Ya decimos tranquilamente estatua de San Agustín, pero decir estatua de San Agustín es un despropósito absoluto. Pero bueno, ya es el pueblo que se llama así, es la estatuaria del Alto Magdalena. Bueno, pero después el río se va a llamar de otras formas. Es el río Yuma, el río del país amigo. Las relaciones entre montaña y río, entre los chipchas, los muiscas y los panches. El río va a ser el río Arlí, el río del pez, del Bocachico. Más tarde va a ser el río, ¿qué río? ¿Otro nombre? El Arlino, el río Caracalí, el río del Caimán. En fin, el Río Grande va a ser nombrado y habitado de muchas maneras distintas, lo que ya nos da la pista de que el río es uno solo y muchos ríos. Nuestro río civilización es el Magdalena, ¿cierto? Ocupado hace más de 15.000 años. 15.000 años. Hordas ascienden por el río buscando recursos, cazadores, recolectores, pescadores. Tenemos huellas arqueológicas de eso. Entonces tenemos la inmensidad en el espacio, la inmensidad en el tiempo. Y eso nos congoja, también nos emociona, porque ¿qué hacemos con esa totalidad de lo que somos en el tiempo y en el espacio? Eso primero siempre hay que pensarlo, para acercarse al río con más respeto antes de lanzar juicios rápidos. En ese proyecto de civilización, uno de los temas interesantes del Magdalena es su riquísima tradición oral, ¿no? Sus grandes relatos, como es contado el río, que es un río lleno de escritores, ¿no? Es campesinos, pescadores. Entonces es muy importante estudiar el mito. ¿Qué significa el mito? Hay que escuchar el mito con atención. Todas las grandes civilizaciones tienen los mitos. Uno escucha los mitos egipcios, los mitos celtas, los mitos amazónicos. Entonces, escuchar el mito es muy importante. Entonces, vamos a ver qué Alejo nos dice de estos mitos que tiene el Magdalena. El Juan, la Llorona y la Patasola. Todos que hacen parte de, como lo decía Germán, de esa tradición oral, de esa memoria viva que vive cada uno de nosotros, que es algo que también es una herencia de generación en generación se pasan las historias. Y esas historias no solo van a ser historias que le cuentan a uno en el colegio, que a veces no se entienden muy bien, que parecen más como la historia para asustarlo a uno y que no puede dormir en la noche cuando la abuela se la cuenta, sino que son realmente la realidad de un territorio contada a través de una historia que muchas veces parece fantástica, pero que tiene unos elementos con los que van a tratar de explicar la realidad y la complejidad de un territorio, de un espacio. Entonces, el Muan, que es ese hombre desnudo que decimos que se lleva a las mujeres y a los pescadores que son malos con el río, que sacan los peces pequeños, que hacen, digamos, alguna acción para lastimar el Magdalena, es la satanización de un chamán indígena. En su historia de origen se dice que el Muan era un chamán protector de las aguas del río, que se arroja a las aguas del río y se vuelve un espíritu protector que cuida al Magdalena, que también entonces lo vamos a poder relacionar con las comunidades, con un pescador que se alimenta del río, que se alimenta de los peces, pero que también tiene una acción de conocerlo, de entenderlo. Es una forma también para empatizar con un cuerpo de agua que a su vez también de pronto es algo, digamos que un poquito ambiguo, el humanizar ese cuerpo de agua, esa fuerza. Los mitos siempre están actualizados. In illo tempore, se dice, el mito no tiene tiempo, sino que en cada momento, por eso escuchamos los mitos griegos, porque queremos ser griegos, no, porque ese mito nos habla de lo que somos, la condición humana siempre, el mito está siempre en presente, y eso por eso es muy interesante. Y aquí fíjate qué es eso, ¿no? Frente al lamento fuerte de la Llorona, que no la queremos escuchar, y la gente tiene la caja de Pandora. Esa ha sido nuestra
riquísima experiencia que ahora cuenta Santiago, Alejo con él, con su viaje y lo que hemos visto, ¿no? Entonces el río, fíjate, eso es, Alejo, la gente guardaba una esperanza que a mí me conmovió muchísimo, una esperanza de la paz. Cuando hubo el no, yo he dicho muchas veces, yo no volví al río durante mucho tiempo que me daba vergüenza decirle a la gente que la gente en Medellín, en Bogotá, había votado por el no. Y ellos que han puesto los muertos querían. Entonces el río es un río de la esperanza, que esa es la que queremos nosotros, esa es la que hemos aprendido nosotros en el río. Gente que le apuesta a resiliencia, a nuevas formas, a pasar la página. Y ya les digo, una protagonista muy fuerte de eso es la mujer en el río. Digamos, se ha ido empoderando la mujer en liderazgos, en gestoras culturales, en dar posada a la gente, en liderar proyectos asociativos. Nosotros en este río, hay unos QR por ahí, la gente acá nos preguntaba muchísimo, y bueno, ¿dónde está la mujer en el río? Esta que está acá, demás, ¿no? La Magdalena es nombre de mujer, que también fluye como símbolo en la actualidad, ¿no? La Magdalena, entendida como una prostituta, va viajando en el tiempo y ahora hemos hecho una lectura distinta de ella, ¿no? Y me llama mucho la atención esa coincidencia, porque el río también va fluyendo y va haciendo otras cosas como su propio nombre. La propuesta museográfica es, este es el río, ahí está pintado en la pared todo, viajando uno por hechos, lugares, personajes, ahí están los peces, están los pescadores, ese es el río. La otra sala que ahora entramos es la sala de la navegación, donde el río muestra su principal particularidad, su principal atributo, es que el río es navegable. Y al ser navegable, el río es conexión, comunicación, comercio, diálogo entre regiones, exportación de todo un país con una economía agroexportadora, de modo que el río se convierte en el elemento protagónico y viable para un país. Un territorio posible, como dice el Banco de la República, en un trabajo sistemático que llevan de trabajo del Magdalena muy interesante y que yo lo celebro. Ellos hablan, Magdalena, un territorio posible. Y creo que desde allí hay que situarnos. Lo que hay que situarnos es en el territorio posible, en el río de futuro, con que mucha gente hoy en día insiste en sus comunidades, en saberes, en formas de vida, en creación cultural. Ese es el río. El río es una sola fiesta. Por ahí tengo un articulito que dice así, el río es una fiesta, porque tiene una riqueza celebratoria maravillosa. Y no es que entonces la gente se está muerta de la risa porque le mataron a su gente, no, sino junto a la violencia hay celebración, hay fiesta, hay simbolismo, hay riqueza musical, ¿cierto? Hay conocimiento de muchas cosas. La gente le apuesta a la vida en el río y esa es como la experiencia que tenemos. Veamos cómo están las tres cordilleras. Allá, este azul, ¿qué es? Es el mar, es el Océano Pacífico, ¿no? Para que estemos todos bien ubicados. Entonces veamos esa fuerza. Colombia tiene una tipicidad geográfica que la va a marcar para siempre su dinamismo, su constitución social, sus temas de diversidad ambiental, ecológica. Es que los Andes va como un macizo entero desde la Patagonia, va ascendiendo, digámoslo así. Cuando llega a Colombia se abre en tres, eso es muy emocionante. Aquí donde está el pescadito. ¿Qué? ¿Onda? No, allá veo, no, aquí estamos muy arriba. Este es el nacimiento del río, ahí es la laguna. Aquí estamos a 3.680 metros, en el ecosistema de páramo, que también es una hermosura, ese musgo, esa esponja, una esponja gigante donde el agua se está conteniendo para entregarla al río, ¿no? ¿De dónde viene esa agua? De los ríos voladores, de las nubes que vienen del mar, que vienen de la Amazonía y caen ahí. Y él vuelve y las entrega en el río.
Eso es muy emocionante. Y entonces, aquí, vea, aquí se ven desde allá, la ven muy claro cómo va bajando el río. Garzón, Gigante, esto es todo el Huila, Obo, Neiva, acá. Y ahí empieza el río a seguir bajando. Aipe, Villavieja, ¿quién ha estado en Villavieja? En el desierto, en la Tatacoa, el río pasa por páramo, por zonas de montaña, por zonas casi desérticas o bosques secos, hablando en propiedad. Vamos bajando, grupos indígenas, Natagaima, Purificación, la villa de la Purificación, un santuario poderosísimo, fue capital de Colombia en un momento. El río va bajando, Flandes y Girardot, la conexión entre dos mundos. Aquí hay un puente metálico tremendo, mi papá de niño me llevaba, emocionado por la ingeniería del puente, un puente férreo, donde el tren, el río va a crear conexiones verticales, pero también horizontales entre el oriente y el occidente de Colombia. Entonces aquí va el río, ahí se van ubicando ustedes, aquí estamos en Honda, mira. Cómo la navegación nos hizo modernos, nos cambió, nos transformó un país, y esa es, le decía yo, el gran atributo del Magdalena. Aquí estamos en qué parte esto es un buque, ¿cierto? El barco, ahí están los miradores, ahí están los flotadores. Alguien está mareado, me avisa, ¿no? Allá ¿qué es? Sí, la proa, exactamente. Y acá, la popa. Hay que aprender a hablar en ese lenguaje, que es muy importante cuando está uno en un barco, ¿cierto? O en una lancha, en una canoa. Los pescadores se refieren a la proa de su canoa. Y sobre eso, pues también a babor y a estribor. Y vamos navegando. Esa navegación hizo a Colombia. Y el museo da un resalte especial a los grupos humanos que navegaron por el río y movieron las cosas, las personas, las mercancías. Y entonces le hace un gran homenaje a los bogas, que navegan con palanca. ¿Quién ha oído hablar de los bogas? Casi nadie, ¿no? Yo no sé cómo han logrado vivir tanto tiempo sin saber quién eran los bogas. Los bogas hicieron a Colombia, los bogas movieron a Colombia durante no un mes, un fin de semana, no, ni 2 meses, ni 20 años, ni 70, ni 120 años, 400 años. El país se movió por el río, no había sino solo mínimos caminos, el río conectaba a todo el país y lo movieron los bogas, gente negra, pobre, sexualizada, borrachos, incumplidos. Esos hicieron este país. Piensen que Bolívar se movió en champán, murió yendo en un champán, que Mutis se movió en champán, que Humboldt se movió en champán, pues por decir alguna gente, ¿cierto? Pero pues los funcionarios de la colonia, la gente, las mercancías, durante 400 años, del siglo XVI al XX, el país se movió con los bogas. Ahí se cocina esas embarcaciones son llamadas champanes. Los champanes, ¿oyeron? Para que no lo olviden, que somos herederos de ese trabajo que hicieron ellos, para un país racista como Colombia, ¿no? Entonces el museo hace un reconocimiento a ellos. Esto es una apuesta muy bonita de un artista que digitaliza esa acuarela de Torres Mendy, uno de los grandes pintores colombianos del siglo XIX. El museo insiste también en colectivos humanos que son los que construyen historia, no es el presidente, el papa, el obispo, el militar. Mantenemos una trabajo de historia de vamos juzgando, Petro hizo aquello, Duque no lo hizo, el otro sí, siempre como personalizada. Pero la historia hay que mirarla en fenómenos colectivos, de construcción, de conflictos, de procesos. Este es el rostro de los navegantes del Magdalena posteriores al de los bogas, cuando ya se transformó la navegación en grandes barcos a vapor. Y esta es la gente que lo movió. Aquí había un archivo muy grande,
en un edificio y estaban aburridos con todos los papeles viejos. El alcalde dio la orden al volquetero de que botara todos esos papeles viejos. Pero el volquetero, con más criterio que el alcalde, paró acá y dijo, oye, estos papeles viejos no les servirán a ustedes. Yo estaba en el proceso de reforma de todo el museo, ¿no? De construir el guión. Y entonces los recibimos y un tiempo yo estuve aquí arriba mirando esos papeles y me encuentro con el rostro de navegación del río. Estas son cédulas de navegación, donde cuando la gente se embarcaba y Honda era una intendencia fluvial, pues se embarcaron para aprender a ser marineros. Marinero viene de mar, ¿no? Marineros de agua dulce. Gente mestiza de Colombia, indígenas, campesinos, gente negra, niños. Esa es Colombia, ese es el rostro de Colombia. Esa es la que le apostó al río, son los navegantes. Entonces mire la cara, mire este señor indígena, por supuesto, o un campesino, ¿no? Esta gente aprendió a ser marinero, a mover esos barcos que llevan 700 toneladas de productos, que van trabajando 24 horas al día. Entonces, esa navegación también, la navegación moderna, se hizo a partir de esta gente que ingresó. Mire ese rostro bello colectivo del río. ¿Sí ven? ¿No les parecen muy guapos o no? Vean también su moda, su vestimenta, sus corbatines, sus sombreros. Eso me lo regaló ese camionero, todo esto. Es el espíritu del museo, me lo regaló el volquetero. Yo después lo he buscado a él y le he agradecido 1000 veces, porque aquí tenemos el retrato, la imagen de la gente que le apostó a eso, ¿no? Y traté de que fuera casi a escala para poder apreciar su rostro, sus corbatines, su moda. Son hermosos, yo soy enamorado de todos ellos. ¿Y cómo ha impactado eso al mismo territorio? Sí, muy buena tu pregunta. No, este museo está en el otro lado, en el río están los pescadores. Estos ya murieron, ¿no? Cuando entro yo acá, yo soy viejo, pero no tanto. Y este museo se hizo con los pescadores. Es el primer, digamos, por decir algo, impacto que tú dices. O sea, trabajamos con los pescadores en mesas de trabajo, de qué queremos demostrarle al río a la gente. Que el pescador de río es un sabedor de río, tipo muy culto, aunque no haya hecho primaria. Tenían el comercio de exportación y de productos de todo tipo, pero adentro ya había aire acondicionado, pues camarotes, algunos tenían pista de bolos, cine, que era lo moderno. Mira la riqueza, esto es el interior del David Arango, ¿no? En el marco de este ejercicio, desde Bogotá, ¿cierto? No desde Honda, viene este grupo de estudiantes que son de la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de UPK, compañeros y compañeras de ustedes, que vienen trabajando alrededor también de la idea del río, alrededor de la idea de la organización, de la gobernanza y también de cómo unir lazos y tejer, obviamente, para incluso tramitar conflictos que han tenido dentro del espacio. Entonces, les doy la bienvenida a Aula Viva Itaguazuca, un proceso que, como les digo, es un proceso de base que también empezó con profesores y que les van a contar un poquito a los chicos y las chicas cómo es y obviamente cómo se relaciona también con el ejercicio. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, pues, agradecer el espacio a las profes, pues, por de pronto tener la oportunidad de encontrarnos en este momento, en este lugar. Nosotros somos Aula Viva Itaguazuca, venimos de Universidad Pedagógica Nacional, sede Kennedy Techotiva. Mis compañeras son María Fernanda Castro. Luisa Castro. Carolina Cuellar. mi compañero José Luis. y quien les habla, Angie Corredor. Bueno, como bienvenida quisiéramos que estuviéramos con la persona que está a nuestra derecha y le diéramos un abrazo, porque este encuentro pues es acerca y en torno al agua. Entonces, la idea es que nos sintamos de esa...
abrazo. También. No sabemos cuándo será la última vez. Sí. Uy. Bueno, Ahora un beso en la boca. eso porque pues el cuerpo humano es 70% agua, ¿no? Entonces, bueno, les damos la bienvenida de pronto al espacio desde nuestro equipo y ya. Bueno, como para contextualizarlos un poco a los que no conocen el espacio de Aula Viva Itaguazuco, pues está ubicado en la Universidad Pública de Techotiba, como dijo Angie. Pues en principio se pensó como una huerta, ¿no? Entonces, bueno, queríamos modificar la parte de atrás de la UPK, que pues al principio era todo con el pasto súper alto, y nosotros imaginamos de que sí se podía hacer la huerta, pero entonces cuando empezamos a ver el suelo y a tratar de trabajarlo, pues era imposible porque pues anteriormente eso era un relleno, entonces era o estaba lleno de basura, de plásticos, de un suelo no apto para sembrar. Entonces desde ahí se empezó a juntar pues como más personas y a incluir también como el currículo de la licenciatura y los saberes de algunos de los profesores que estaban interesados en pues que esta huerta sí saliera adelante, y de ahí se creó el Aula Viva Itaguazuca, que quiere decir labrando la tierra. A partir de ahí pues empezamos a trabajar en la regeneración del suelo, sembrando plantas nativas, también haciendo pacas biodigestoras y también pues encontrándonos en esa relación con el río Funza, con el canal del Magdalena, con el canal Castilla, que están alrededor de nosotros, pues que los que están en UPK de pronto sí sentimos el olor porque muchas veces huele, pero no reconocemos pues como que lo que está cerca de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí pues han surgido varios proyectos que ya mis compañeros les van a hablar. Bueno, nosotros pues empezamos a hacer una relación con las plantas nos empezaron a enseñar a nosotros, entonces empezamos a sembrar plantas nativas principalmente. Entonces tenemos, pues les trajimos un poco de las plantas para que las huelan, las puedan tocar, pues la idea es que también las sientan. Tenemos muchas aromáticas, si quieren pueden pasar y las pueden pasar. Ahí la idea es que las toquen y las huelan. Tenemos plantas aromáticas, tenemos árboles como el arboloco, tenemos el borrachero, y pues estos nos dan cuenta de cómo es nuestra relación también con el agua. Entonces la forma de las hojas de los árboles nos van enseñando cómo ellos, los más altos, como tienen las hojas en punta, van botando el agua a los que están más abajo. Eso quiere decir que no compiten con el agua, sino que al contrario, están dándoles agua a los que crecen de manera distinta. No significa que sean más pequeños, sino que crecen de otras maneras. Entonces nosotros lo tomamos como que nosotros debemos dejar de mirar al otro hacia abajo. Entonces, como esa relación de árboles con sus hojas les dan agua hacia abajo, nosotros pues no miremos a los niños hacia abajo como si fuéramos más grandes, sino cómo le podemos transmitir nosotros nuestra energía, nuestra sabiduría, sin mirarlo, sino que entender que él crece de manera exponencial, no creces de otras maneras que nosotros pues ya pasamos por ahí. Entonces es un continuo aprendizaje. La idea es, tenemos también nuestro lombricultivo. La idea también es que toquen las lombrices. Trajimos acá, con el ejercicio de las pacas, lo que hemos hecho es construir suelo. Entonces, como decía Luisa, pues eso era un parqueadero de buses del CIP. Entonces la idea es, con las pacas, ir construyendo suelo para que pues ya las plantas que estén ahí pues puedan crecer y el suelo pues sea fructífero para la misma huerta y pues para quienes estamos ahí. Esto es un ejercicio de construcción entre compañeros con profes también, y pues la idea es que ustedes puedan visitarlo, que ustedes puedan ir y pues hacemos huerta entre todos. Entonces les voy a pasar acá las lombricitas para que las puedan ver. ¿Listo?
Bueno, en este mismo proceso de convertir esta huerta en un aula viva, se buscó, digamos, analizar todo el ecosistema completo. Ahí nos dimos cuenta de que también es muy importante ver como lo valiosas que son las aves y todo este, digamos, todo este mundo. En esta investigación, en este análisis, se crea una línea de investigación que es la línea de investigación sobre la ornitología. Aquí pues se investiga sobre las aves y ahí se encuentra una relación muy grande con el agua, porque los ríos, digamos como el río Magdalena, necesitan de las aves y las aves del río para poderse alimentar, para poder encontrar caminos y también para poder encontrar dónde anidar. Digamos que no solamente se habla de las aves locales, sino también de las que vienen de otros lugares, las que vienen a, ¿cómo se dice? Las aves migratorias, que se guían también de estos ríos para poder llegar y poder, digamos que anidar en otros lugares. En este proceso, digamos que de la línea de investigación, se generan diferentes proyectos, como lo puede ser el proyecto del compañero de la universidad, Juan Yate, el cual crea una... ¿Cómo se llama? No, él lleva el semillero. Una guía de... en su proyecto pues él lo que crea es una guía de aves en la cual pues nos enseñan todas las especies que podemos encontrar no solamente en el río Bogotá sino también en el río Magdalena, explicándonos también un poco de esas problemáticas que se encuentran afectando a estas aves y cómo estas aves también se relacionan con el ecosistema como tal. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que las aves también son parte importante de este ecosistema, digamos como en el que estamos en el momento. Si se dieron cuenta, todo el tiempo las aves nos estuvieron acompañando desde diferentes lugares, dándonos su canto y estando también presentes con nosotros. También pudimos ver, digamos, como lo que son las garzas al lado de allá, entre otras especies que pudimos encontrar acá. ¿Quién sigue? Bueno, ya teniendo en cuenta ese ejercicio ambiental que estamos haciendo en la Universidad Pública de Kennedy, pues decidimos ir un poco más allá del ejercicio. Pues comenzamos a darnos cuenta que ya teníamos que salir del territorio. Estábamos pues analizando pues, las diferentes problemáticas socioambientales de Kennedy, pero pues ya el aula viva buscó una necesidad de ir más allá pues, de esa localidad. En ese ejercicio, Carlos pues hizo una tesis en la cual nos reunimos para reflexionar sobre el agua. Esa reflexión sobre el agua nos llevó pues, a visitar el río Funza en bicicleta. Pues, también creo que una afinidad que tuvimos las personas que empezamos a participar fue que nuestro tiempo libre, nuestro ocio, ese transporte, pues nos gustaba muchísimo conocer pues, diferentes partes. Entonces eso nos llevó como primera parada pues, al páramo de Guacheneque. Entonces ya el ejercicio que se empezó a hacer fue un monitoreo ambiental en el cual visitábamos diferentes puntos de los 384 kilómetros del río Bogotá y tomábamos muestras con el objetivo de llevarlos a los laboratorios que hay en la Universidad Pública de Kennedy y hacer pues un análisis de cantidad y calidad de agua. Entonces visitamos diferentes puntos, ya lo que estamos haciendo. Sí, nace en el páramo de Guacheneque, en el río Bogotá. Ya luego pues fuimos a Suezca, afortunados pues o un poco osados, nos metimos al río Bogotá en Suezca. Eso fue algo también. Lo mismo pues el ejercicio lo hacemos con pajareadas. Nos gusta salir y hacer pues ese conteo pues de la cantidad de aves que nos acompañan en esas salidas. Entonces, ¿cómo empieza el río Bogotá? El río Bogotá empieza con agua transparente. La podemos ver, es agua pura. Aquí en el páramo pues podemos ver este tipo de agua que es el agua de nuestro río Bogotá. Entonces podemos ir pasando las aguas y dándonos cuenta de cómo la contaminación a medida que va avanzando el río pues va aumentando la contaminación en nuestras muestras de agua. Entonces, continúa. Entonces ya después llegar a Bogotá y darnos pues en cuenta esa afectación que tiene el río Bogotá,
el río Funza, perdón. se va con También la pues mitad y este hacemos ya es memoria al final. pues de ese nombre ancestral que tiene este cuerpo hídrico. Nos repensamos cuál es la memoria geológica y ancestral de la UPZ El Tintal, que es donde está ubicada la universidad. Recordamos hace 60 años, pues eso era el lago El Tintal, lo que nos dice pues que nosotros tenemos una conexión ancestral con el agua. Hacemos esa memoria indígena que antes de la llegada de los españoles la gente se desplazaba en barco. La gente aprovechaba las subidas y las bajadas del río para poder cultivar. 1900. Sí, entonces ya ver actualmente cuál es la disposición que estamos haciendo nosotros con el agua. Eso le agradezco mucho al semillero porque me abrió los ojos y me mostró que yo tengo una responsabilidad respecto al agua. Cada día me baño, cada día pues hago mis necesidades fisiológicas y el afectado es el río y yo tranquilo. Entonces pues nos dio a pensar pues esas posibles soluciones que nos da pues la ciencia, como lo son las plantas de tratamiento de aguas residuales, que también pues nos permite reflexionar y decir si esta es la manera de tratar o manejar pues el agua, sabiendo pues que son construcciones que implican deteriorar pues ciertos montes para hacer estas construcciones, o ponemos una apuesta en la que miramos y reflexionamos sobre lo importante que son los humedales para también tratar el agua de una manera diferente. Eso es lo que hacemos en el semillero popular o territorio. Entonces, esta es la muestra final. No, esto ya es, entonces no, Carlos esto es hacemos diferentes visitas. En esas visitas pues buscamos colectivos ambientales que también tienen afinidad en hacer monitoreo ambiental comunitario. Esta es de Río Negro, de Chía, esta es otra. Bueno, entonces como bien lo vienen comentando mis compañeros, el semillero ha hecho como una trayectoria a través de varios puntos, no solamente de la zona de Bogotá, sino también de Cundinamarca. Como bien lo decía mi compañera, ahí tenemos una muestra de agua del páramo de Guacheneque y alguna vez escuchamos una cosmovisión que trataba sobre la ofrenda de agua del páramo de Guacheneque acá en el río Magdalena. Entonces, digamos, este es un ejercicio que vamos a hacer, entonces la idea es que todos pasemos el agua, pues por la mano de todos para que esta pueda ser como ofrendada, como en este sentido. No, pero no, todo bien, todo bien. También les vamos a pasar una vela para que pues sea como el mismo ejercicio. Y teniendo pues esto en cuenta, el semillero ha hecho varios recorridos a través del río Funza, como lo decía mi compañero, y se han recogido varias muestras de lo que se ha podido también entender la forma en que la sociedad se mueve a través del agua. Hemos visitado desde el páramo, hemos ido por la 80, hemos visitado Chía. Este semillero, y como está demarcado en el mapa, inicia en el canal que está atrás de la universidad. No sé si alguien sabe el nombre. Canal, sí. Canal de la Magdalena. Entonces, es como el recorrido que nos atraviesa desde este punto hasta nuestro sitio, o bueno, sí, pues de formación en el que transitamos nosotros propiamente Aula Viva Itaguazuca. Entonces es allí donde nace el semillero y pues ya ha tenido como otros alcances. Compañeros han podido ir como al meta en sentido de este mismo ejercicio. Hemos participado pues en otros espacios de, bueno, se puede decir como político, económico, culturales. Desde el semillero para generar como también esta pedagogía, y pues el día de hoy traíamos varias muestras de lo que es el Aula Viva Itaguazuca. Las plantas que pueden ver en esta parte de acá pues también son parte del aula. Invitarlos al semillero también en caso pues de que quieran participar. Y hay un grupo abierto, no sé, yo creo que... También pienso que pues en la lectura hablaban del ocio, ¿no? Y pienso que el ejercicio que nosotros hacemos en el...
que en relación con, pues, con la guía o el itinerario que se tenía para hoy de tener en cuenta el ocio, pienso que nosotros también hemos hecho un ejercicio desde el aula viva y los compañeros desde el semillero de agua y territorio, pues como muy también desde ese ocio, ¿no? Como de, bueno, vamos a parchar en bici o vamos a parchar a tal lugar, vamos a conocer tal río, a conocer tal parche que también trabaja en ese mismo sentido. Entonces también es como ese ocio nos ha llevado también a forjar como muchas cosas que nos han llevado a esto y a la defensa del territorio y del agua. Importante que todos somos responsables del agua, independientemente de las carreras en las que estemos hoy. Todos, pues hay compañeros de varias carreras de la UPN. Sea lo que seamos, somos responsables del agua que usamos y del uso que le damos a esta agua que está en los canales de UPK, en el río Bogotá, acá en río Magdalena, que esto pues llega al mar, independientemente si vamos al mar en un futuro. Entonces la responsabilidad es a cuidarla, mirar qué es lo que le está haciendo daño al río, especialmente, digamos, el río Bogotá sufre mucho por las curtiembres y por Coca-Cola también. Entonces empezar a tomar una postura frente a lo que consumimos, no es solo bañarnos poquito o no desperdiciar tanto el agua, sino mirar qué otras cosas le afectan a los ríos, a los humedales y dejar de utilizarlo, dejar de utilizar tanto plástico, dejar de utilizar, comer tanto paquete, porque pues todo eso pues efectivamente va después al agua. Entonces nuestra responsabilidad es con qué consumimos nosotros, cómo lo consumimos, de qué manera vamos a hacer ese cambio para que pues no se vea afectado el agua, que pues igualmente nos afecta directamente a todos nosotros. Qué pena, Y pues, yo me meto también. Espera. Qué pena, mi nombre es Juan Pablo. Mi nombre es Juan Pablo, también es para hacerles una invitación desde el semillero Agua y Territorio, también desde el territorio, ¿no? No nos olvidemos también del territorio, la unión, porque pues lo que lo une es los elementos, ¿no? Eso es lo que nos intentan decir que nos separan, pero a la finalidad de todo esto es que todo es una sola cosa, ¿no? Entonces también mirar ese ecosistema y este entorno que nos une, no solamente desde el agua, sino el territorio, mirar cómo nos conecta con nuestra ancestralidad. O sea, haciendo estos trayectorias, más de uno se ha reconocido o ha mirado sus orígenes, por decirlo así, porque pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Es conocernos desde un territorio hasta personal, mutuamente de nuestro cuerpo. Entonces la invitación es del semillero también es para que vean la perspectiva de la tierra, cómo se conecta con el agua, no solamente lo que nos piensa que nos separa, sino que es una unión de todo. Gracias. Bueno, pero pues para cerrar pues nos gustaría pues hacer algo pues especial, una práctica de cuidado de la vida, pues en homenaje a la profesora Lady Marcela, teniendo, como estamos diciendo, estamos unidos al río. Toda la carga contaminante que nosotros estamos derramando en Bogotá está acá, todo está ahí. El río desemboca en Girardot, Girardot está más arriba y esa mala gestión que nosotros estamos haciendo de ese agua pues está afectando también este punto en donde estamos. Entonces, como esa práctica de cuidado de la vida, queremos regar una gota de nacimiento de agua en este punto del río. Si me pueden pasar el tarrito, por favor, ¿quién lo tiene? Entonces, en memoria de la profesora Lady Marcela, pues vamos a regar esta gota. Me voy a permitir leer, con permiso de Dylan Acosta, una carta que él le escribió al río en nuestra primera sesión. ¿Listo? A los ríos se llama queridos ríos de Colombia. Con cada corriente que serpentea entre montañas y selvas, ustedes son vida, memoria y esperanza. Son el susurro de la tierra que canta en lenguas ancestrales, el espejo del cielo que refleja nuestras raíces. Desde el majestuoso Magdalena hasta el profundo Atrato, ustedes han sido testigos de historias, luchas y sueños.
Nos dan agua, alimento, caminos y cultura. Nos enseñan que el fluir constante es fuerza y sabiduría. Hoy les escribo con gratitud y respeto, deseando que nunca se apaguen sus voces ni se contaminen sus almas. Que los cuidemos como se cuida un ser querido, porque ustedes son el corazón líquido de nuestra nación. ¿Listo? Muchas gracias, Dylan, por esas palabras. Cójanse fuerte de las manos para que soporten este mundo. Dice que de Lisdey Muñoz y Hernández y Michelle David Monroy Corrales. El río Magdalena, una de las más importantes arterias de Colombia. Querido río Magdalena, el motivo de esta carta es para agradecerte sobre tu existencia, por todos tus cuidados y las grandes maravillas que generas. Gracias por permitir que crezca vida a tus alrededores, por los increíbles, además de hermosos paisajes, los cuales nos permiten crecer, dándonos paz y descanso a nuestras cargadas o angustiadas almas. Dado que al observar el firmamento, haces que se disipen todas nuestras angustias, al igual que nuestras preocupaciones. Nos ayudas a habitar, además de ser muy conscientes del instante, del presente, llevando a que contemplemos y meditemos sobre la hermosura de tu extensión. Por otra parte, nosotros reconocemos tu importancia, tus derechos, el respeto y cuidado que mereces. Te reconocemos como un igual, alguien con quien podemos hablar y contar, alguien que nos puede escuchar en medio de la inmensidad del silencio, pero no solo escucha, sino que también habla. Eres el testimonio de toda nuestra historia, nuestras vivencias y batallas en las que hemos enfrentado. Has sido testigo del dolor, al mismo tiempo que del sufrimiento, pero has estado en las victorias, alegrías y placeres de momentos inolvidables en familia, asimismo de nuestras angustiadas comunidades, siendo tú, río Magdalena, el responsable de hacer posible la existencia de gran cantidad de especies, tales como peces, moluscos, aves, anfibios, plantas, entre otros, permitiéndonos que ocupemos una parte de ti para poder sobrevivir. Por eso te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido inconscientes contigo, tratándote de manera insensata y arrebatada. Prometemos ser más responsables con toda aquella acción en donde te involucre a ti, para cuidarte como tú lo has hecho con nosotros. Gracias por permitir forjar nuestras visiones, sueños, pensamientos y anhelos. Albergas nuestras historias, memorias y todas las narrativas que dan sentido, al igual que el origen a nuestra existencia. Te agradecemos por tu brisa, tu frescura, tus hermosos colores, tus peces, tu aire, y sin dejar de mencionar las hermosas anécdotas que nos has ayudado a crear. Río Magdalena, gracias, gracias y gracias por ser uno de los ríos más importantes que da a nuestro territorio Colombia. Un aplauso también para esta carta. Listo. Una cosita sobre el ocio. Solo el saludo del vice ya. En esta sociedad industrializada en el que el afán es el tiempo, en el que lo que importa es el trabajo, el ocio es resistencia, el fluir, el vivir, el placer. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que amemos lo que hacemos, a que nos conectemos, porque solo así vamos a aprender a cuidar. Si no nos logramos conectar con nuestro entorno, con la naturaleza, no vamos a lograr cuidarnos. Y qué mejor que desde el ocio. Chicos, esta cátedra es un esfuerzo de más de 6 profesores, 2 monitoras, gestión con transporte, mover una cantidad de cosas para que digamos que la educación en territorios como estos vale la pena. En ese sentido me va a permitir decirles lo que mandó decir el vicerrector académico, con quien nosotros nos apoyamos para el desarrollo de la cátedra ambiental. Dice así el profesor Víctor, dice: dile a los estudiantes que los quiero mucho, que ellos son la esperanza de un mundo reconciliado con la vida y con la naturaleza. Entonces, pues aprovechamos para decirle a Víctor pues que en esto que se invierte no es solamente que fuimos a pasear,
sino lo que está diciendo la profe Catherine, ¿no? Es el respeto, el cuidado, el sentirnos bien, no solo entre nosotros que la pasamos chévere, sino también con este otro sujeto que fue invitado hoy. Él nos está hablando, lo escucharon, lo sintieron, ¿cierto? Y es el río Magdalena. La experiencia como tal, muy buena, muy chévere. No conocía, digamos, ese sector de Honda. Me gustó mucho el esfuerzo que se está generando, ya que genera un nuevo concepto de conciencia frente a la importancia del cuidado pues, del río Magdalena y cómo la implicación desde la ciudadanía, desde los seres que somos parte habitantes también de esta cuenca, no nos damos de cuenta del impacto que estamos generando en este caudal y que también genera un impacto general a otras comunidades. Entonces me parece muy bueno el ejercicio y que podamos llegar a esos espacios. Este viaje pues, a Honda nos ha permitido encontrarnos con diferentes colectividades que trabajan en torno al cuidado y la memoria del río. Agradecer pues, a la Cátedra Ambiental por estos espacios e invitarlos pues, a que participen en el Aula Viva Itaguazuca en la Universidad Pública de Kennedy, en la cual pues, nos consideramos que somos una cultura anfibia, que vivimos para el agua y nos encanta trabajar la tierra. Tuve esta oportunidad muy buena de estar acá con todos en esta cátedra ambiental, que para mí fue un gran placer, sí, que aprendí muchísimo y conocí sitios que nunca voy a olvidarme. Por eso quiero decir muchas gracias. Y estamos acá para pensar y experienciar un poco en relación al ocio, que para mí es algo muy importante porque tenemos que valorar más estos momentos de tranquilidad y de pausas, ¿hay esa palabra? Por cuenta de que estamos en un ritmo muy loco y un sistema que no quiere que pensemos que el ocio es también un derecho. Muchas gracias, agradecimiento a las profes de la Cátedra Ambiental, a nuestras monitoras, a la Vicerrectoría Académica, a los que nos van a ver el video. También un agradecimiento a todas las personas que están acá, al río, a don Eduardo, a todos, al museo, gracias, y pueden mojar sus piecitos por acá, por favor.